El artículo 79 lo que va a hacer es permitir precisamente la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Y la enmienda, parte del contenido de la misma también, eso nos lleva a que a partir de la vigencia de la enmienda constitucional, lo que se abre es una posibilidad, no nuestra, sí de los países que requieran de personas acusadas de delitos que se hayan realizado en otras latitudes, puedan solicitar al caso, en este caso al Ecuador, a través de los canales diplomáticos, la Cancillería y a la Corte Nacional, para que inicie un proceso de extradición. Ese sería el camino. Y con la normativa aprobada en referéndum es suficiente porque se producen dos modificaciones: la enmienda del texto constitucional del artículo 79 y la reforma de la ley de extradición. Entonces, es que proclamamos los resultados de manera inmediata. Podría ser de manera inmediata. Sí, no es tan así. Porque la Constitución, en el artículo, el nuevo artículo de la Constitución, dice por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana. Entonces, tienen que tipificarse cuáles delitos son susceptibles. Entonces, no es así nomás. Y todo un presidente de la Corte Nacional de Justicia dice que no se necesita nada. Y entonces, ¿qué dice la reforma constitucional, la enmienda constitucional? Primero. Segundo, qué importante es lo que dice Swing. Swing dice por delitos cometidos en otras latitudes. Lo que quiere decir es por el país que pide la extradición. Voy a poner un ejemplo. Juan Piboave comete un delito en Estados Unidos y se viene acá. Y Estados Unidos dice, envíenmelo a Juan Piboave porque aquí en Estados Unidos cometió tal delito. Perfecto, perfecto, doctor Swing. Pero ese no era el espíritu de lo que hicieron con la reforma. Ese no era el espíritu. Porque si alguien cometió un delito dentro del Ecuador, van a querer sacarlo afuera. Y ahí van a querer abusar diciendo que los efectos de ese delito también impactaron a Estados Unidos. Entonces hay que estar pendientes de esto porque van a manipular esto en la forma como está aprobada la enmienda constitucional. No es tan sencillo, pero guarde como oro en polvo lo dicho por Swing. Guarde como oro en polvo, es más, mándeme una copia para guardarla con 7 llaves. Porque tarde que temprano van a querer ceder a pensiones de extradición por delitos cometidos en el Ecuador. En el Ecuador. Y ustedes van a ver que allí van a caer en la contradicción. Solo una consulta, doctor, que me piden que le pregunte. Hay quienes comentan que, por ejemplo, quienes invadieron la Embajada de México en Quito pudieran ser pedidos por la justicia de México. Depende de los convenios sobre extradición que hayan y dependen de una serie de factores. Pero en todo caso, por ejemplo, la señora Mónica Palencia, eso es de cajón. Es de cajón. Y no solo ella. Yo no quiero adelantarme en este tema, porque no quiero aparecer como que yo estoy anticipándome esto, pero pueden incluso iniciar dentro de la justicia mexicana acción penal pública contra los que actuaron contra la embajada. Y alguien puede decir, bueno, no importa pues, que les inicien eso, que los persigan en México. Como no están en México, usted nunca sabe, Jairo, si mañana un avioncito que está yendo a Miami, por fuerza de algún tema, tiene que aterrizar de emergencia en México y ha habido un orden de captura. ¿Me está entendiendo? Sí, claro que sí. Sí, pero hay mucha gente que no va a poder dormir. Pero el caso de Mónica Palencia, ese sí es clarísimo. Porque ella sí, como ciudadana mexicana, violó el artículo 123 del Código Penal Federal Mexicano. Y ella tarde que temprano, o más temprano que tarde, tendrá que ser llamada por la justicia mexicana. E incluso hay un tema que tengo que reclamarle al país. Ya le consultaron en su oportunidad 5 de febrero del 2023 sobre la extradición. Y en esa pregunta, el 62% de la población le dijo no a la extradición. Y ahora le dijo sí a la extradición, me parece que con el 65%. Entonces, pueblo ecuatoriano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, tienes que aprender a ser serio. No te puedes dejar sorprender de esa manera. Porque te advierto una cosa. Es tal el interés de perjudicar al pueblo ecuatoriano que si tú no tienes una actitud digna y valiente, van a venir con las mismas preguntas después de medio año, un año, lo que sea,
con cualquier pretexto. Es que han cambiado las cosas y nuevamente el arbitraje y nuevamente las horas, el contrato por horas. Entonces tú ya tienes que tomar una actitud diferente. Ya no se puede tolerar esto porque te están tomando el pelo. Pongámoslo de otra manera, se están burlando de ti. Eso te hicieron con la extradición. Se están burlando de ti. Entonces necesitamos que la ciudadanía se empodere de sus cosas, se empodere de los resultados electorales. Y de esa manera defiende esto, porque además, les voy a poner este ejemplo, verán. Antes habían las monarquías, ¿no es cierto? Y en el monarca se resumían todos los poderes del Estado, porque él tenía todo, él a su vez era el ejecutivo, a su vez era el juez, y a su vez era el que dictaba las leyes para obligación y obligatorio cumplimiento de los países. Hasta que llegó la Revolución Francesa, que le dio la vuelta a esto, y esto plaegó a todo el mundo, que hay que quitarle el poder al soberano y partirlo en 3 pedazos: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en todos se expresa la soberanía del Estado. Un ejecutivo tiene que manejar el país sin sometimiento al extranjero. Un legislativo lo mismo, sin que lo manipulen para que dicte leyes en contra de los intereses nacionales bajo presión extranjera. Y una judicatura que tiene que ser autónoma, pues. No puede ser que los casos más relevantes de la vida de este país tengan que resolverse en el extranjero. Entonces, ese es el problema. O tenemos justicia del Estado ecuatoriano, o tenemos una privatización de la justicia, con mayor razón si esta justicia está privatizada en los centros de poder mundial, como por ejemplo el Banco Mundial.